Este, Buenas tardes, profesor. Mi grupo y yo hoy día vamos a presentar el caso que hemos querido estudiar, que es el siguiente, del caso Repsol del derrame de petróleo en Ventanilla en el año 2022. Este grupo está conformado por mi persona, Chacomayo Gianfranco, por mi compañera María Che, Lisbeth Jauregui y Leonardo Mateo Clifford. Este trabajo está constituido por un índice. En primer lugar tenemos la introducción, el objetivo de la investigación, el análisis del conflicto, el método, el análisis de negociaciones previas y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Introducción. La refinería de La Pampilla derramó cerca de 11.900 barriles de petróleo el 15 de enero del año 2022 en las playas del distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. El derrame se extendió a 8.940.061 metros cuadrados, afectando áreas marítimas y terrestres, como 48 playas y dos áreas naturales protegidas. Las comunidades afectadas esperaban que se produjera un diálogo entre las víctimas y el Estado y Repsol sobre la respuesta a la crisis. Sin embargo, este diálogo conjunto no se llevó a cabo. En su lugar, el Estado y Repsol concluyeron un acuerdo extrajudicial que otorgó a algunas personas afectadas una indemnización de 6.000 soles entre enero y abril del año 2022. No obstante, este acuerdo ha sido criticado por falta de legitimidad del Estado en la suscripción de un acuerdo en nombre de las víctimas. Sin su participación, además la cantidad concedida no refleja los ingresos reales ni las necesidades económicas de las familias afectadas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta catástrofe? Más de 1.850 especies de la fauna silvestre marítima fueron afectadas y lamentablemente murieron, ¿no? Entre los que se encuentran algunas de las especies en peligro de extinción, las comunidades afectadas informaron que no podían seguir con sus vidas cotidianas, ya que de las pescas dependían para su subsistencia. Los derechos vulnerados. Derecho a un ambiente, derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la alimentación y derecho a la identidad cultural. Continuamos con el objetivo de la investigación. El Estado peruano ni Repsol han ofrecido una solución adecuada, sostenible y de largo plazo que puedan contrarrestar los impactos del desastre. Además, mientras no se aborden debidamente los impactos ambientales como causa fundamental de la crisis, esta persistirá. Nuestro objetivo en este trabajo im- plantear estrategias de negociación que puedan ayudar a que ambas partes salgan beneficiadas. También en este caso serían las comunidades afectadas y la flora marina. Continuando con el análisis del conflicto, siguiente, por favor. Se mantiene una postura firme de responsabilización a la empresa Repsol sobre el derrame de petróleo, ya que dicha postura se mantiene debido a que el gobierno peruano declaró que se derramaron 11.900 barriles de petróleo, mientras que la empresa Repsol afirmó que solo fueron 10.400 barriles. Esto quiere decir que la empresa Repsol proporcionó información engañosa a la prensa para aminorar el impacto originado por la negligencia de la compañía. Debido a estos sucesos, distintos medios de comunicación han solicitado a la marca que solo se limite a compartir información certera y que asuma con responsabilidad las consecuencias causadas para buscar opciones de solución ante los daños y perjuicios al medio ambiente y a su entorno. Las comunidades afectadas, los pescadores artesanales, muchos trabajadores tuvieron que dejar de trabajar por varios días o semanas, perdiendo sus ingresos y su seguridad alimentaria. Comerciantes de pescados y mariscos. El derrame de petróleo provocó una caída de la demanda y de los precios de los productos marinos, debido a la desconfianza de los consumidores sobre su calidad y salubridad e integridad.
afectando así a la economía y su nivel de vida. Los trabajadores de la refinería La Pampilla. El derrame generó un riesgo para la salud y seguridad al exponerlos a las sustancias tóxicas y a condiciones de trabajo inadecuadas. Los habitantes de las zonas urbanas y rurales. El derrame de petróleo dañó el paisaje, los ecosistemas y a la biodiversidad marina, alterando el equilibrio ecológico y a la calidad de la vida de población. Cabe resaltar que este derrame de petróleo ha sido una catástrofe irremediable para el ecosistema de la vida marina y la fauna marina del ecosistema peruano. Cabe resaltar que también las familias de los pescadores han sido afectadas, ya que las familias dependen directamente del ingreso de la cabeza de la familia, y en este caso serían los pescadores. Bien, continuamos con la responsabilidad del Estado peruano frente a los derechos vulnerados. Tenemos el artículo número 68 que habla sobre la conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas. Menciona que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas. Ante esto, el Estado no actuó con rapidez y no exigió un protocolo adecuado frente a esta tragedia. El protocolo correcto debió empezar mucho antes de que esta tragedia ocurriera, es decir, es responsabilidad del Estado peruano el contar con medidas para asegurar el derecho a un medio ambiente sano, lo cual hace responsable no solo a Repsol, sino también al Estado peruano por falta de prevención y manejo ante este tipo de situaciones. Siguiente. Luego seguimos con el punto 4, que es responsabilidad del Estado español por incumplimiento en sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos en el contexto de derrame generado por Repsol. Estas violaciones de derechos humanos se pueden producir en forma transfronteriza y las obligaciones jurídicas de carácter transnacional se deben tomar en cuenta. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, establece que al formar parte de tratados internacionales, los derechos se asumen como deberes y obligaciones en virtud al derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. Asimismo, el Estado español, mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Europa, de la Unión Europea y la cooperación, señala que el Estado español es miembro de la ONU desde 1955 y ha sido incluso miembro electo del Consejo de Seguridad en 5 ocasiones, teniendo como objetivo el fomento del respeto entre naciones, la igualdad de derechos y, y la libertad. Asimismo, las organizaciones jurídicas como la Corte Internacional de Justicia tienen como misión también los asuntos contenciosos. Sin embargo, dichos asuntos contenciosos abarcan también temas como el derecho internacional humanitario y el derecho al medio ambiente. Este organismo también debe ser como un mediador por si la situación se nos sale de las manos. Ahí tenemos el Estado y las instituciones que protegen los derechos de las comunidades, tienen como opción para optar por esta entidad, ¿no? El Tribunal también de Derecho del Mar funciona como piedra angular del procedimiento de resolución de conflictos establecido en la Convención de las Naciones Unidas. Desde los hechos ocurridos, el Estado español se pronunció a través de la Embajada española después de 5 días del derrame. Lo hizo con un mensaje en las redes sociales, específicamente en Twitter, diciendo que lamentamos muy profundamente a los afectados del vértido del crudo en la zona protegida del litoral del Callao, que implica una compañía española. Así dice textualmente: nos solidarizamos con los perjudicados. La prioridad es ahora recuperar esa costa y sus ecosistemas y en lo paralelo desarrollar una investigación de todas las circunstancias ante tal triste accidente, así como aprender de ello para no vuelva a ocurrir. En síntesis, los organismos son muy importantes y necesarios para garantizar la paz, la solidaridad
la justicia, el desarrollo en el ámbito marítimo, así como preservar el patrimonio común de la humanidad. Siguiente, por favor. En método tenemos como antecedentes descripción de los entornos, comunicaciones y escenarios. Siguiente. Nuestra presente investigación ha trabajado con un total de 8 antecedentes. Sin embargo, a continuación vamos a mencionar únicamente 3 de los más relevantes relacionados al tema. El primero es una investigación de los autores de López y Luyando, realizada en Nuevo León, México, en el año 2017. Esta tiene como título Los efectos de la contaminación petrolera en el desarrollo de comunidades ejidales. En dicha investigación se tiene como conclusión que los impactos ambientales de este tipo, específicamente por derrames, son infravalorados por las personas y empresas responsables del mismo, a tal punto en que las autoridades hacen caso omiso a la detención o incluso regularización para frenar ese tipo de incidentes. Y este factor puede deberse a la ausencia de autoridad o acciones de corrupción por parte del gobierno. Continuando con antecedentes nacionales, se tiene la investigación del autor Quincaña, realizada en el año 2018, que tiene como título El rol de la Municipalidad Distrital de Caraballo en la fiscalización ambiental. Esta investigación se basa en la efectividad de las acciones de la municipalidad de dicho distrito frente a la fiscalización ambiental, donde se considera la protección del derecho a un ambiente saludable de los ciudadanos. Continuando con la investigación de Medrano, que tiene como título El análisis de la fiscalización ambiental de los derrames de petróleo en el año 2019. En esta investigación se analizan los efectos ambientales que tuvieron como consecuencias de los 56 derrames generados por la empresa Petroperú en el oleoducto norperuano entre los años 2011 y 2018. Siguiente. Para describir con los entornos, primero tenemos que definir qué es Repsol, ¿no? Es una empresa multinacional española que se dedica a la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos. Tienen una refinería en el distrito de Ventanilla, que es la más grande del Perú y que procesa el crudo proveniente del lote 57. Según en su página web de Repsol, la responsabilidad y el compromiso con el entorno sustenta sus actividades y operaciones. Asimismo, tiene como políticas los derechos humanos, planes de protección ambientales y programas sociales. Otra descripción del entorno sería la definición de comunidades afectadas, que son un conjunto de grupos que viven y trabajan en la costa del distrito de Ventanilla, en el Callao, y que dependen del mar para su subsistencia, su cultura y su identidad. Entre esas comunidades se encuentran los pescadores, los comerciantes de pescados y mariscos, los trabajadores incluso de la misma refinería y los habitantes de las zonas urbanas y rurales. Su entorno ha sido muy afectado en consecuencia del derrame de petróleo, que afecta su salud, su economía, su medio ambiente, su calidad de vida. Asimismo, la población tiene mucha historia de conflictos y desconfianzas con Repsol. Siguiente, por favor. Esta tabla describe muy bien los autores del conflicto. En el primer apartado tenemos autores primarios, que serían solamente dos: Repsol, comunidades afectadas y las comunidades afectadas. Entonces, luego sigue los autores secundarios, que es el Estado peruano, el Estado español, organismos de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, y de ahí el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. De ahí siguen más involucrados, que sería la Defensoría del Pueblo, organismos de supervisión de la inversión de energía y minería, también Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR,
Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que ya lo hemos mencionado, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. Por último, sigue los autores terciarios, que son la Corte Interamericana de Justicia y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Siguiente, por favor. Estamos ahora con un gráfico que es la fase de conflictos activos y lo hemos descrito según la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que ya pasó, en la primera fase tenemos la fase temprana que ya pasó, que fue el 15 de enero del 2022, luego fue escalando hasta la fase de escalamiento, de ahí llegó al tope de la crisis, donde había huelgas, donde salía en todos los medios de comunicación, en donde incluso el pueblo se pronunciaba, había imágenes desgarradoras de los animales cubiertos de petróleo y las faunas afectadas, ¿no? Estamos ahora, según nuestro análisis, en el desescalamiento, ya que después de casi 2 años del derrame de petróleo en Ventanilla, todavía está el tema latente, no está resuelto, porque mientras Repsol dice que ya lo están solucionando y que incluso ya hay 27 mares que están limpios, están aptos para el uso, el Estado peruano dice que no, que aún no están limpios y que hay un debate ahí porque se sugiere, o sea, se pronuncia el Estado peruano que la empresa Repsol estaría mintiendo deliberadamente, incluso en sus redes sociales, ¿no? Por último, cuando ya se resuelva todo esto, que va a durar un par de años, sigue la fase de diálogo. Siguiente, por favor. Eh, las comunidades afectadas, estas comunidades afectadas son, las que buscan, ¿no? Las que buscan una solución con Repsol, ya que, como dije antes, han perdido todo su subsistencia donde ellos se alimentaban en el mar, su economía ha sido afectada, los pescadores ya no pueden pescar, eh, incluso toda, toda la parte de su economía se refiere específicamente en la pesca y ha afectado a su vida diaria, ¿no? De ahí sigue Repsol, que tiene como interés mantenerse en su reputación, su licencia, su rentabilidad, evitar reducir sanciones, minimizar las indemnizaciones y los litigios. Luego otro punto que es mejorar su gestión ambiental de riesgos, fortalecer su relación con las comunidades y los autores locales, ¿no? Eh, las comunidades afectadas buscan que la empresa Repsol se haga responsable de la mala gestión sobre la sostenibilidad y busca una reparación económica justa, ¿no? También exige que la empresa Repsol sea más transparente en la empresa y por parte del Estado peruano haga el rol bien de fiscalizador y obligue a la empresa Repsol a tener todos los reparos pertinentes, ¿no? También espera un diálogo en conjunto para que se resuelva de una vez este tema. Siguiente, por favor. La posición de las comunidades afectadas es exigir una reparación integral y justa por los daños causados. Demandar también una mayor responsabilidad y transparencia de Repsol. Su posición también es evidente, es participar en la toma de decisiones que afecta a su territorio, ya que Repsol y el Estado peruano se han reunido
y no hubo una participación popular de los afectados. Incluso tomaron decisiones y esto terminó en un conflicto más. También la posición de Repsol es una empresa que que dice haber destinado más de 1.000 millones de soles para todos los trabajadores de limpieza y su reacción fue inmediata. También dice que ese dinero ha sido destinado para la remediación, el monitoreo ambiental y la compensación social. Su plan de acción social consiste también en dar asistencia continua, compensar a las personas afectadas de los distritos de Ventanilla, Acón, Santa Rosa, Aucayama y Chancay. Han entregado vales de consumo de 500 soles a más de 4.700 personas entre enero y finales de marzo del 2022. Siguiente, por favor. Las relaciones de poderes son muy simples. Repsol es una compañía multinacional enorme con gran poder de negociación. Tiene un alto poder de experiencia tratándose de casos sobre los hidrocarburos, el petróleo, el crudo. También tiene un alto poder jerárquico, ya que es una empresa enorme que está en varios países y tiene un bajo poder de relación. Las comunidades afectadas tienen un poder bajo de negociación, ya que ellos son, son las víctimas, tienen una limitada capacidad de economía y financiera, también tienen dificultades para acceder a los mecanismos legales, técnicos y políticos para defender sus derechos. Tienen un bajo poder experto, tienen un bajo poder jerárquico, ¿no? Ya que ellos viven del día a día, son personas eh, que, que viven de la pesca y su economía se basa en eso, ¿no? De ahí tenemos las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Tienen como objetivo apoyar y acompañar a las comunidades afectadas por el derrame de petróleo de Repsol. Tienen una larga trayectoria y un amplio reconocimiento en la Defensoría de los Derechos Humanos y el medio ambiente. Tienen alianzas, redes sociales, entre otras organizaciones y autores locales, nacionales e internacionales. Siguiente, por favor. Descripción de los entornos alternativas. Las, las alternativas de Repsol son continuar sus operaciones en la refinería y en el lote 57. El otro punto también es enfrentar sanciones, indemnizaciones y litigios. El tercero es lidiar su reputación e imágenes. El cuarto es reducir o anular las sanciones. Mientras que en las comunidades afectadas, eh, sus alternativas son la compensación simbólica de los daños ocasionados, luego sigue recurrir a mecanismos legales para defender sus derechos. El tercero sería ejercer presión mediante las movilizaciones y el cuarto, suspender su licencia de Repsol. Siguiente, por favor. Bien, continuamos con las comunicaciones y escenarios. Para empezar, nosotros hemos tomado la postura de defender a las comunidades víctimas del desastre del derrame de petróleo originado por Repsol. Entonces, nuestras comunicaciones serían con el abogado de la empresa y el dueño encargado de Repsol de Ventanilla. Nuestro escenario ideal sería llegar a un acuerdo justo para ambas partes sin llegar a instancias judiciales, firmando un acuerdo extrajudicial en donde nos comprometemos a cumplir dicho acuerdo de manera sostenible a corto, mediano y largo plazo. Y el escenario no ideal
sería que se debería recurrir a instancias judiciales, obligando a la contraparte a llegar a un acuerdo justo de reparación para las víctimas del derrame de petróleo y hacer llegar nuestro caso a los poderes judiciales internacionales. Siguiente. Bueno, ahora sigue análisis de las negociaciones previas, que vamos a tener como punto recomendaciones para una estrategia de negociación ideal. Siguiente, por favor. Bueno, el conflicto es disfuncional ya que Repsol perjudica el desempeño de las comunidades afectadas por el derrame de petróleo. Asimismo, en la situación hay una elevada distancia jerárquica de parte de Repsol hacia las comunidades y por esa razón Repsol se da la licencia de hasta mentir sobre el informe de la UEFA publicado el 2 de agosto. Siguiente, por favor. Las recomendaciones para una estrategia ideal sería primero identificar el perfil de la contraparte. Según nuestro análisis, hemos identificado que es analítico dominante, ya que ellos rechazan todas las demandas administrativas y judiciales que le proporcionaron las entidades gubernamentales y no gubernamentales. La táctica de negociación sería mediante las comparaciones con antecedentes de problemas similares que tenga la empresa. Asimismo, utilizar el modelo de aspiraciones, ya que su misión y valores no coincide con la relación inmediata, mediana y a largo plazo. Además, utilizar también la rabia fingida o real sin llegar a la exageración, ya que nos indigna mucho lo que pasó y lo que haya y tenga la capacidad de subsanar los daños ocasionados por el sol. Para finalizar también estableceremos límites ya que los daños ocasionados son catastróficos. Dicho esto, si la situación se nos sale de control, recurriremos a amenazas concretas. También están los mecanismos alternativos que si esto se nos sale de las manos, acudiremos a la conciliación judicial internacional como último recurso. Siguiente, por favor. Nosotros hemos diseñado, hemos rellenado un formato MAN o BATNA que tiene 10 preguntas, de las cuales 3 son personales. La primera pregunta sería, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Y nosotros hemos contestado que queremos lograr una reparación integral sostenible a corto y mediano plazo para las comunidades afectadas y al ecosistema. Luego, la segunda pregunta sugiere que por qué este logro es importante para nosotros. Es importante para nosotros ya que el mínimo que merecen las personas afectadas necesitan de una reparación integral y también del medio ambiente. La pregunta 3 sería cuáles son los principales objetivos y hemos copiado este cuadro donde dice el punto A, indemnizaciones justas de las víctimas; el punto B, recurrir a conciliaciones extrajudiciales para defender sus derechos; el punto C, incentivar a los afectados que salgan a marchar; y el punto D, dar plazos realistas para que se cumpla todo lo acordado, mientras que Repsol persiste en continuar las operaciones en la refinería y en el lote 57. En el punto B, reducir o eliminar sanciones, indemnizaciones y litigios. Y en el punto C, limpiar su reputación e imágenes. Por último, sobornar a las autoridades. Dicho sea el caso, ya que analizamos que mintió y puede llegar a más, ¿no? Yo voy a hablar acerca de las conclusiones y las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones para nuestro proyecto? Bajo el presente panorama del caso del desastre ambiental por parte de la empresa Repsol, se considera relevante explorar métodos de prevención para evitar derrames de petróleo en el mar. ¿Cuáles son las soluciones que hemos brindado o cuáles son finalmente las conclusiones? Incrementar las regulaciones en cuanto a las medidas de seguridad, tales como inspecciones de equipos, capacitación del personal y el uso de tecnologías avanzadas de perforación. La empresa Repsol no ha realizado correctamente las medidas propuestas por la población afectada. La conclusión 3: el derrame de petróleo ha sido una catástrofe ambiental irreparable para el ecosistema del mar peruano. Finalmente, la conclusión número 4: los afectados deben exigir que la empresa Repsol realice un presupuesto de los daños ocasionados por el derrame y llegar a un acuerdo donde ambas partes sean beneficiadas, sobre todo las personas afectadas, que vienen a ser los pescadores, las familias de estos y los comerciantes.
Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor, por su atención y muchas gracias, compañeros.